Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La Pelirroja Rebelde y que también la tenéis a la venta en el Corte Inglés y en la Casa del Libro, por si queréis adquirirla. También he de deciros que el día 9 de diciembre a las 7 de la tarde haré la presentación, la primera presentación de este libro, La Pelirroja Rebelde, en la Casa de Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde y todo aquel que quiera venir será bien recibido. Entonces también hago reseñas de obras de grandes autores y presento mis libros. Audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. En cuanto a las reseñas que he dicho antes, las hago, por ejemplo, de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, de Aloma de Messer Rodoreda y de otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Asimismo, he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el día 16 de diciembre a las 7 de la tarde en la Casa Andalucía en Barcelona dará una conferencia sobre Granada. Entonces también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema que tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, cuando empecé todo este ciclo de conferencias dedicadas a la Biblia y la Palabra de Dios, como es el agradecimiento debido a Dios, a Jehová Sebaot y a su Hijo Jesucristo. Los seres humanos que faltamos a Dios, que desde el mismo momento en el que Adán y Eva le dijeron no a Dios en el jardín del Edén, ya nos separamos de Dios, nos vinieron todas las maldiciones, entre ellas la enfermedad, la muerte, después también, por ejemplo, todo ese clima de adversidades climatológicas que vinieron mucho después. Luego vinieron ya los homicidios, las mentiras, es decir, los pecados ya empezaron a entrar en el mundo. Y gracias a la gracia de Dios y a su misericordia, Dios no se olvidó del hombre y siguió mirando por el hombre. Él sabía, esto ya lo he explicado también, por su omnisciencia, que lo sabe todo, que el hombre le iba a fallar, pero quiso, como un gran general que digo yo, quiso tener un plan B para, en el momento en que le fallara el hombre, por lo menos preverle un escape, una salida, como fue Jesucristo, el Hijo de Dios que dio la vida por nosotros y por nuestra salvación. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes, que no estaba el Cordero, se visualiza o se representa ese sacrificio de Cristo a través de la muerte de un animal. Adán y Eva, Dios lo que hace es sacrificar un animal, porque es el único que lo puede hacer, matar, ya que Él crea. Y a través de este sacrificio les dice que a partir de ahora ellos tendrán que recordar este sacrificio, que será el que de alguna manera representará el sacrificio humano. Y a partir de este momento ellos van a seguir con este sacrificio. Recordemos Caín y Abel, la diferencia entre uno y otro cuando se acercan al altar de Dios, luego ya las leyes que le dará Dios a Moisés, hasta que llega un momento que nace Cristo, que Cristo ya está legitimado por Dios para soportar los pecados del mundo, y a partir de su sangre es como nosotros nos liberamos del pecado. Y gracias a este sacrificio, gracias a su muerte, representó nuestra vida. Por lo tanto, es legítimo y es correcto que le demos las gracias a Dios. Le demos las gracias a Dios y reconozcamos que gracias a Él hemos podido salvarnos de tanto pecado
y de tanta suciedad. Porque el hombre, como Dios ha establecido que ninguna persona, nadie puede ponerse frente a él sucio de pecado, porque él es santo y no permite la suciedad ni el pecado, que el pecado es una suciedad, ¿no? Es una enemistad que tenemos con Dios, y a partir de Cristo los cristianos estamos otra vez con la amistad de Dios. Volvemos a recuperar aquella amistad que había tenido, o que habían tenido Adán y Eva antes de caer. Entonces, nadie puede estar ante Dios sucio y lleno de pecado. Y solamente Cristo es el único, recordemos el Apocalipsis, es el único que está legitimado para poder recoger de la mano de Dios, de la mano derecha, que es la que implica la autoridad, ese pergamino, en el cual están los 7 sellos que representan ya el final del mundo. Los 4 jinetes, las trompetas y los sellos ya representan el final de la historia de la humanidad como la conocemos. No que se vaya a destruir a todo el mundo, como se ha dicho muchas veces, sino que de alguna manera ese sistema sucio, lleno de pecado, lleno de mal, Dios lo va a limpiar. Va a hacer una tierra nueva y unos cielos nuevos. Por lo tanto, tenemos que agradecer este sacrificio que Dios hizo por nosotros. Lo tenemos que agradecer de verdad, de corazón. Y la manera de agradecérselo a Dios no es solamente decir, Señor, gracias por lo que me diste, reconocerlo, está bien, pero cumplir con sus mandatos. Porque Dios tuvo con nosotros una bondad inmerecida. La cualidad más grande de Dios es el amor, además de la santidad, además de su justicia, además de su sabiduría, además de... es el amor. Y Dios es misericordioso, más tardo a castigar que a perdonar. Por lo tanto, tenemos que ver que el amor de Dios lo supera todo, es increíble, o sea, ni siquiera lo podemos concebir, porque vemos el amor de una madre y de un padre y es superior a ese amor de padre y madre, pero es tan fuerte, es tan grande, que dio su vida por nosotros, que ofrece a Cristo, que es su Hijo, para que nos libere del pecado. Esto, evidentemente, no lo entienden los que no creen en Dios. ¿Cómo puede ser que Dios pudiera sacrificar a su Hijo para tener esa muerte horrible? Para que, según dicen, nos liberaran del pecado. Lo que no entienden es que Dios, en su sabiduría, y junto con Cristo, porque Cristo también tiene una voluntad y le dijo sí a Dios, porque es obediente y es humilde, acordaron el salvar a la humanidad. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, y lo hace con Moisés, y lo sigue haciendo con nosotros. Por eso es importante que leamos la Biblia, que no nos cansemos de estar pendientes de todo lo que se dice, de estudiarla, de predicarla y sobre todo de cumplirla, porque si no, Dios esto no lo quiere. Y hay un pasaje en los Salmos que habla precisamente de esto. ¿Cómo puedes decir yo cumplo cuando realmente no cumples? Es decir, ¿de qué sirve o de qué le sirve a Dios que leamos la palabra, que la prediquemos y luego en nuestra vida ordinaria nos vamos relacionando con ladrones? Esto lo dice la Biblia, con adúlteros, no. Cristo lo que hacía era reunirse con esas personas que eran pecadoras. Por eso los fariseos, que eran tan hipócritas, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo? Si lo que hace es reunirse con prostitutas, reunirse con pecadores, con tal. ¿Cómo es posible? No lo hacía para hacer lo mismo que ellos, sino para llevarlos al buen camino y para predicarles la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la obligación de no juzgar al prójimo, de aceptarlo como es, pero decirle las palabras de Dios. Lo que no podemos hacer es, de alguna manera, juntarnos y hacer lo mismo que él. Porque entonces no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Es decir, nosotros no es que nos juntemos para hacer lo mismo y aceptemos lo que quiere el mundo, sino que lo que vamos a hacer es
ir hacia estas personas y aceptarlas, pero siempre diciéndoles lo que a Dios le es grato y a lo que a Dios no le gusta. No podemos ser jueces de nadie, contener el mal. Nosotros no estamos para esto. Nosotros no somos jueces de nadie, ni tampoco, es lo que he dicho ya muchas veces, de estar detrás de uno, detrás de otro. Venga, no. La palabra de Dios no se impone a la gente. La gente tiene que ir voluntariamente hacia Dios. Decirle, mira, que sepas que Dios murió por ti, Cristo murió en la cruz por ti, por todos nosotros, para perdonar tus pecados. Que hay una salvación, que hay una esperanza, sobre todo en este mundo que está ya tan revuelto, que lo he dicho muchas veces, pero es que estamos viviendo en un mundo, está lleno de angustia, de preocupaciones constantes, de que si hay guerras, pestes, infracciones, que si no llega el dinero, que si hay gente que la tienen que ayudar, catástrofes de los elementos climatológicos, y todo esto es normal que nos provoque una sensación de desagrado, de inquietud, ¿no? Esto es como cuando uno tiene que ir a trabajar, llega el lunes, tiene que ir a trabajar y le cuesta ir a trabajo. ¿Por qué? No porque no le guste ir a trabajar, sino simplemente porque a lo mejor pues está la situación de que hace frío, de que le cuesta levantarse, o de alguna manera el trabajo que hace no le gusta, pero está obligado porque tiene una necesidad económica y además tiene que trabajar, porque tiene que ocupar su tiempo. Por lo tanto, la persona que es cristiana tiene que decir, gracias Señor, que tengo un trabajo, que tengo que ocupar mi tiempo y tengo que pensar que hay otras personas que están peor que yo. Y dar las gracias a Dios, porque es de buen nacido ser agradecido. Igual que cuando alguien nos hace algo que es bueno para nosotros, se lo agradecemos, más lo tenemos que agradecer a Cristo y más le tenemos que agradecer a Dios. Entonces, hay que hacer una reflexión de alabanza y de gracia hacia Dios. Darle las gracias, como hizo el rey David, como hizo muchos, o hicieron muchos, de los grandes hombres y mujeres de Israel. Porque si no, somos injustos, somos desagradecidos, y esto no lo merece Dios. Es un amor inmerecido que nos da, que si fuera por nuestro merecimiento, a esto me refiero, no lo merecería nadie. Ni ángeles, ni santos, ni nadie. Nadie merecería el amor de Dios. Por lo tanto, si Dios nos da esto, es porque es un amor grandísimo que nos tiene y tenemos que, de alguna manera, agradecerlo. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos. Porque ahora ya no podemos decir, no tenemos mandamientos. Antes de Moisés, los israelitas tenían unas leyes de conciencia, porque sabían que era el pueblo elegido a través de Abraham y sabían cómo tenían que comportarse por su padre Noé, es decir, por la tradición. No podían decir, Señor, yo como no sé, como yo tengo que comportarme, pues no hago nada. Yo hago mi vida, te pido perdón y ya está. No, ellos lo sabían perfectamente. Lo que pasa que a través de Moisés es cuando ya se empieza a fijar unas leyes. Ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer, lo que estaba bien, lo que estaba mal, porque Dios lo había impreso en los corazones. Lo que decíamos de la conciencia. Aquel que no ha oído nunca hablar de Dios, Dios no le juzga conforme al Evangelio o las leyes, sino le va a juzgar conforme a su conciencia. Porque aquí no hay excusa, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cualquiera que tenga uso de razón. Entonces, yo quería darle las gracias a Dios porque todo aquello que nos ha dado, sobre todo Cristo, no lo merecíamos, y no porque muchas veces nos da cosas o me da cosas que yo no las merezco y que no soy mejor que otro. Esto también tenemos que pensarlo, que el hecho de que Dios nos elija, el hecho de que Dios nos distinga, es porque Él quiere hacerlo. Ahí no podemos juzgar a Dios,
y sobre todo pensar que Dios quiere que se salven todos. Luego no nos creamos aquí superiores a nadie, porque esto es de alguna manera el pecado en el que caemos muchas veces, la soberbia, ¿no? Pues yo debo ser importante o debo ser mayor o mejor que fulano o el mengano porque Dios me ha elegido. No, no somos más que nadie. No nos creamos mejor que otra persona, porque no lo somos, simplemente no lo somos. Entonces lo que hay que buscar es dar a conocer el Evangelio de la Gracia, dar a conocer la Biblia entera, del Génesis al Apocalipsis, y decirle a la gente que hay una salvación, que todos podemos salvarnos si creemos en Dios, si reconocemos a su Hijo Cristo, porque recordar que el único camino es Cristo, hacia el Padre. Esto lo estableció Dios, lo he establecido yo. Entonces, el único camino para ir hacia el Padre es a través de Cristo. Ni a través de un cura, ni a través de un gobernante, ni a través de nadie. A través de Jesucristo. Porque es el único hombre que pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí vivirá para siempre. Y aunque esté muerto, vivirá. Por eso es una reflexión que he hecho, que yo quería agradecer a Dios todo lo que me ha dado. Y sobre todo, agradecerle que nos ha dado a Cristo para que nos salváramos todos, y recordar que la fe sin obras es muerta, está muerta. Es decir, que por mucho que nosotros leamos la Biblia, prediquemos la palabra, oremos, leamos, tal, si no tenemos un corazón dispuesto a Dios, porque Dios lo puede ver en nuestro interior, si no amamos al prójimo, es decir, si no cumplimos con las normas de Dios y con las leyes de Dios, lo que somos es hipócritas. Y entonces Dios nos va a juzgar mucho más severamente que aquellos que no creen en Dios. Cuidado con esto, porque primero va a limpiar la iglesia, ¿eh? Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación y tenemos el orgullo, los cristianos, de ser embajadores de Cristo, pero siempre con un respeto, con un temor de Dios y con ese deseo de salvar a todos, de predicar el Evangelio y de conquistar las almas para Dios, pero siempre con un respeto y con un cuidado, no obligando, no forzando la voluntad de nadie, porque esto Dios no lo quiere. Nos dio, y con esto ya termino, nos ha dado un libre albedrío para poder elegir entre el bien y el mal, y no forzar voluntades de nadie, porque entonces no sirve para nada. Dios quiere que nosotros le queramos con voluntad, no forzados y no obligados, porque eso no sirve para nada, Y Dios nos hizo responsables ante Él y no nos hizo un ejército de robots ni de monigotes. Por lo tanto, démosle las gracias, que nos ha dado muchas cosas, entre ellas el libre albedrío, nos ha dado a Cristo y nos ha dado la posibilidad de reconocerle, de alabarle y un propósito en la vida, porque muchos de estos pensamientos de quién soy, a dónde voy y qué es lo que hago en el mundo, esto lo responde la Biblia. No lo responde nadie, porque nadie sabe lo que es la existencia del hombre, ni a dónde vamos, ni qué somos, ni por qué estamos aquí. Solamente lo sabe Dios. No oigáis, por lo tanto, a fulano, al mengano y al zutano, que lo único que hace es confundiros y dice mentira, sino escuchad la palabra de Dios y sobre todo escuchar a Cristo, como dijo Dios, escuchar a mi Hijo. Por lo tanto, agradezcamos a Dios, el que nos ha traído al mundo, el que nos ha dado una salvación a través de su Hijo Jesucristo, y que somos muy amados por Él y además inmerecidamente. Gracias por haberme escuchado.